El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves o, quizá el más grave, al que nos enfrentamos en la actualidad porque afecta a todo el planeta. La atmósfera no tiene fronteras. Tiene una enorme inercia, por lo tanto no puede detenerse a voluntad, de repente. El clima determina las condiciones de vida, las posibilidades de alimentación, la actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones. En definitiva determina cómo son los ecosistemas, incluidos los nuestros. Tiene un carácter retroalimentativo, es decir, los propios efectos del cambio climático contribuyen a forzar el efecto invernadero natural y acentúan el calentamiento global. Existen muchos ejemplos. Como sabemos, cuando los rayos solares llegan a superficies blancas, zonas de nieve, se reflejan casi en su totalidad. Lo que está provocando el cambio climático es una reducción de la cubierta de nieve de la superficie terrestre, que a su vez disminuye la reflexión de la radiación solar y por tanto aumenta el calentamiento de la superficie terrestre. Está dando lugar a un abanico de efectos directos e indirectos que acentúan las alteraciones introducidas por otras causas o motores del cambio global. Aquí vemos algunos ejemplos. Concentración de la contaminación por vertidos residuales. El cambio climático provocará un incremento de temperaturas, y por tanto, aumentará la evaporación del agua de los ríos. Esto supondrá la concentración de los niveles de contaminación que ya existen en los ríos. Hace que los incendios forestales sean más frecuentes y peligrosos. Actualmente en España se registran 20.000 incendios forestales al año. Las causas y soluciones de los mismos son muy variados, sin embargo, no es coincidencia que la mayoría se registre en la época estival. La escasez de agua y la sequedad de las plantas y árboles les convierte en combustibles perfectos ante el fuego. Con el cambio climático lloverá menos, las sequías serán continuas y por ello los incendios serán más frecuentes, peligrosos y extensos. Contaminación térmica de ríos y mares. El cambio climático provocará un aumento de las temperaturas de la superficie de ríos y mares. Pero en muchos casos estos ecosistemas acuáticos ya están sufriendo incrementos térmicos debido a que sus aguas se usan para refrigerar instalaciones como las centrales térmicas. Por este motivo el cambio climático acentuará los daños ambientales que los ecosistemas acuáticos ya están padeciendo. Cambios del uso del suelo. El ser humano ha ido modificando intensivamente su entorno como consecuencia de su forma de vida. El medio natural se ha visto afectado por la construcción de grandes infraestructuras que han ido fragmentando y alterando gravemente el territorio. Carreteras, grandes obras hidráulicas, urbanizaciones, etc. El cambio climático acentuará la transformación del medio ambiente, favoreciendo el abandono de tierras estériles, aumentando la cota de nieve en las montañas, desecando humedales y pequeñas charcas, etc. Favorece la invasión de especies de latitudes más cálidas. En los últimos años el Mediterráneo está sufriendo la invasión de distintas especies de algas propias de mares cálidos de América, África y Asia, que probablemente han llegado prendidas en algún casco de barco. Estas especies, que amenazan la existencia de las especies animales y vegetales autóctonas, como las praderas de Posidonia oceánica que cubren el fondo del mar Mediterráneo, se verán favorecidas por el aumento de temperatura que supondrá el cambio climático en las próximas décadas. Alteración de las rutas de las aves migratorias. Hay especies de aves que han cambiado su comportamiento migratorio durante las últimas décadas. Entre las razones se encuentra el cambio climático. Especies típicamente africanas han invadido la península ibérica y se han reproducido aquí en las últimas décadas. El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta la humanidad. El calentamiento global es un problema que amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Los estudios científicos muestran que el planeta se enfrentará a desastres humanos y naturales irreversibles si la concentración atmosférica de CO2 continúa por encima de 350 partes por millón. El cuarto informe del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos Científicos sobre Cambio Climático, publicado en 2007, establece que para asegurar una estabilidad climática a largo plazo, es necesario limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales, lo que implica volver a concentraciones de CO2 de 350 ppm, y en última instancia a las concentraciones preindustriales. Para ello, es necesario que los países industrializados reduzcan para el año 2020 sus emisiones de gases de efecto invernadero un 40% respecto a los niveles de 1990, y al menos un 85% en 2050.
así como que los países en vías de desarrollo adopten tecnologías limpias que les permitan un desarrollo desligado del aumento de emisiones. Ecología y Desarrollo es consciente de que frenar el cambio climático es un reto colectivo y que requiere una acción inmediata que conduzca a un modelo de desarrollo bajo en carbono. Por ello, con el objetivo general de reducir el impacto sobre el clima de las actividades humanas, Ecología y Desarrollo viene trabajando en el campo del cambio climático de acuerdo a la siguiente filosofía: actuar de forma inmediata, promover la responsabilidad compartida, más información, conocer nuestro impacto, calcular nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, reducir nuestro impacto, minimizar las emisiones, llegar hasta el final, compensar las emisiones a través de proyectos en América Latina, trabajar en red con otras organizaciones y entidades. Así pues, aunque el cambio climático es un problema que afecta a todas las personas, es indiscutible que no todos los países sufren sus consecuencias de la misma manera, y que no tienen la misma capacidad de respuesta y de protección ante su amenaza. En este sentido, debemos ser conscientes de que serán los países en situación de pobreza los que sentirán más el impacto del calentamiento global. Parece bastante claro que el cambio climático actuará de forma sinérgica con las vulnerabilidades que ya padecen estos países. De esta manera, las personas de estas comunidades verán más mermado su acceso a la sanidad o a aspectos tan esenciales como el agua. Y no solo eso, también serán víctimas de más inundaciones, huracanes o sequías, y sus capacidades de desarrollo disminuirán no solo por un acceso peor a los recursos, sino porque es probable que su entorno se degrade más rápidamente por culpa de factores como la contaminación o la deforestación. Por este motivo, es importantísimo que la comunidad internacional haga hincapié en políticas de desarrollo sostenible que garanticen una economía ecointeligente y un uso racional de los recursos, que permita a estas comunidades enfrentar el cambio climático sin poner en peligro sus ecosistemas. El problema no acaba ahí. El cambio climático está provocando un aumento en las sequías, los huracanes, las inundaciones y demás desastres naturales, que ponen en serio peligro a los productores y productoras de los países en situación de pobreza. Estas personas dependen de sus cosechas para sobrevivir y, además, todos estos problemas climáticos aumentan su riesgo de seguir en la pobreza, de padecer hambrunas o de verse asoladas por enfermedades. En este sentido, el encarecimiento de los alimentos es uno de los puntos más preocupantes sobre el que afecta el cambio climático en relación con la desigualdad social. Con un índice de sequías o de inundaciones más elevado, la cantidad de cosechas perdidas aumenta de forma exponencial. Y esto se traduce en una subida de los precios y, por tanto, en que miles de personas tendrán todavía más dificultades para poder alimentarse de forma adecuada. Si queremos evitar esta situación, es vital que se impulsen políticas agrarias sostenibles, adaptadas a la climatología de cada zona y, sobre todo, económicamente responsables para garantizar los derechos esenciales de los productores y productoras de estos países. Si quieres contribuir con una economía global más sostenible, una medida excelente es apostar siempre por los productos de comercio justo. Así sabrás que cada producto que compres se ha producido respetando el medio ambiente, pero también garantizando que se han respetado los derechos de todas las personas que han intervenido en su producción. Si los productores y productoras cobran un salario digno, les será más fácil rehacerse de los desastres que ocasiona un tsunami o un huracán. Bueno amigos y amigas de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Intentemos entre todos, en la medida de lo posible, poner nuestro granito de arena. Hasta la próxima, buscadores de lo enigmático.